Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro programa. Hoy platicaremos sobre algo tan increíble y cotidiano a la vez. Acompáñanos. ¿Recuerdas desde cuándo eres capaz de distinguir entre arriba o abajo? Si la Tierra tiene una forma similar a una esfera, nosotros estamos arriba o abajo. En la antigüedad se pensaba que estos conceptos eran absolutos y se argumentaba que la Tierra no podía ser esférica, porque los habitantes del otro lado del mundo caerían al vacío. Sin embargo, los descubrimientos geográficos al fin comprobaron la redondez de la Tierra y se supo que abajo en realidad significa hacia el centro del planeta. En la actualidad no decimos que un objeto cae al centro de la Tierra. De manera cotidiana decimos hacia abajo, y esta propiedad funciona para cualquier punto de la superficie terrestre. El día de hoy utilizaremos los principios de las leyes de Newton que aplican tanto en el interior como en el exterior de nuestro planeta. Acompáñanos a esta interesante experiencia de aprendizaje. Si sueltas un objeto, este caerá en línea recta hacia el centro de la Tierra. Galileo descubrió que la caída libre es un movimiento acelerado y que todos los cuerpos experimentan esta aceleración con la misma magnitud. De acuerdo con la segunda ley de Newton, en todo objeto con movimiento acelerado debe actuar una fuerza. En el caso de la caída libre, esa fuerza corresponde al peso del objeto. Pero, ¿por qué pesan los objetos? ¿De dónde surge esa fuerza? El día de hoy aprenderemos la relación que existe entre el peso de los objetos, la velocidad y aceleración que se encuentran implícitos en los cuerpos, tanto en estado de reposo como en movimiento. Una pregunta interesante corresponde a si estas leyes también aplican en el exterior de nuestro planeta. Veamos qué nos espera en este interesante programa. Se sabe que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Para la caída de los cuerpos usaremos el concepto de rapidez, ya que el vector velocidad tiene una dirección vertical hacia abajo. Cuando un objeto se deja caer partiendo del reposo, aumenta su rapidez de manera constante a 9.81 metros por segundo, 9.81 m/s, por cada segundo que pasa, así que la magnitud y unidades de la aceleración son 9.81 metros por segundo al cuadrado, 9.81 m/s². Este número se conoce como la constante de aceleración y de la gravedad y se representa con la letra g. Por lo tanto, la relación de proporcionalidad entre rapidez y magnitud de la aceleración de la gravedad g es rapidez o velocidad. Es igual al producto de la gravedad por una unidad de tiempo. Rapidez igual a v igual a gt. El tiempo t es el tiempo transcurrido desde el inicio de la caída hasta el momento del impacto del objeto con el suelo u otro objeto intermedio. En la antigua Grecia, los trabajos del estudio del movimiento de los cuerpos celestes los realizó Claudio Ptolomeo y posteriormente Nicolás Copérnico. Propuso que los planetas giran alrededor del Sol y no de la Tierra, como llegó a pensarse durante muchos siglos. Los trabajos de la medición de las posiciones de los planetas por parte de los astrónomos Tycho Brahe y Johannes Kepler permitieron calcular las órbitas de los planetas y sirvieron para que Newton descubriera que la gravedad también actúa sobre los astros y no solo en la superficie de la Tierra. Newton conocía los trabajos de Galileo y sabía que los cuerpos cercanos a la superficie de la Tierra experimentan aceleraciones de la misma magnitud en caída libre. Trató entonces de calcular la aceleración de caída que la Luna experimentaba y compararla con el valor de la constante g, ya conocido, para comprender cómo varía la fuerza de atracción gravitacional con respecto al de la distancia de separación entre los objetos. Newton encontró que la aceleración de la Luna era de solo 0.27 centímetros por segundo al cuadrado, 3.640 veces menor que la aceleración sobre la superficie de la Tierra. Así, Newton concluyó que la fuerza de atracción disminuye cuando la distancia de separación de los objetos aumenta. Un objeto cercano a la superficie de la Tierra se encuentra a 6.371 kilómetros del centro de la Tierra. El centro de la Luna se halla a 384.000 kilómetros del centro de la Tierra, es decir, 60.1
veces más lejos que un objeto cercano a la superficie del planeta. Al comparar estas dos cantidades, 3.640 y 60.1, Newton observó que la primera es casi el cuadrado exacto de la segunda. Este resultado lo llevó a deducir que la fuerza de gravedad disminuye de manera inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Otra variable que estudió fue la masa de los objetos y concluyó que su producto es proporcional a la fuerza de gravedad. En la ley de la gravitación universal lo expresó de la siguiente manera: la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas, m1 y m2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, d, que los separa. Para lograr esta igualdad se considera la constante G mayúscula, que es la constante de gravitación universal, y fue determinada en 1789 por el inglés Henry Cavendish. Conociendo la ley de gravitación universal, podemos predecir el movimiento de planetas y cometas, los eclipses y otros fenómenos observados en el sistema solar, así como la caída libre de objetos en la superficie terrestre. Se trata, pues, de una ley universal, aplicable en la Tierra y en el cielo. Una de las primeras aplicaciones exitosas de esta ley está relacionada con el cometa Halley, que fue observado varios siglos antes de nuestra era. Además, como el peso es una interacción entre dos objetos, la fuerza sobre uno de ellos debe ser igual, pero en dirección opuesta a la fuerza que éste ejerce sobre el otro. Es decir, el peso también actúa sobre el objeto con mayor masa. La atracción gravitacional depende de la distancia a la que se encuentre el cuerpo que se va a medir, del centro de la Tierra. El valor de la atracción es más pequeño cuando un cuerpo se encuentra a gran altitud, por ejemplo, en el monte Everest, y aumenta en el nivel del mar. El peso es la fuerza con que la gravedad de la Tierra atrae a un objeto hacia su centro. Como recordarás, la segunda ley de Newton relaciona la fuerza que actúa sobre un objeto de masa m con la aceleración que se produce. Por ejemplo, la fuerza que una masa de 5 kilogramos experimenta bajo la aceleración de la gravedad es fuerza igual al producto de masa por aceleración, o igual a la masa por gravedad, es decir, 5 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, dando como resultado 49.05 newtons. Esta es la magnitud de la fuerza con la cual la gravedad atrae un objeto de cierta masa hacia la Tierra. En esta ecuación se toma el valor de G igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es comúnmente aceptado, aunque estrictamente hablando, la aceleración de la gravedad varía según la altura sobre la superficie de la Tierra, porque, como ya vimos, la fuerza de gravedad depende del cuadrado de la distancia según la ley de gravitación universal. La masa de una persona no cambia con la altura, pero sí su peso. Toma en cuenta que la unidad para medir el peso es el newton, ya que es una fuerza. Sin embargo, en la vida diaria hablamos del peso en kilogramos, lo cual es incorrecto. Cuando decimos que Javier pesa 60 kilogramos, en realidad nos referimos a su masa y no a su peso. Esta expresión es habitual y por lo general nadie da su peso en newtons, aunque estrictamente así debería ser. En esta secuencia analizaste qué tanto la caída de los objetos en la superficie de la Tierra como el movimiento de los planetas son efectos de la gravedad. También aprendimos a calcular la magnitud de estas interacciones por medio de la ley de gravitación universal. Además, aprendimos que el peso de un objeto se debe a la gravedad. Analizamos también que ésta depende de su distancia al centro de la Tierra y que cambia en otros cuerpos del sistema solar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.